para tenerlo todo listo. Y pues nada, amigos, buenas noches a todos ustedes. Hoy estamos empezando un nuevo taller aquí en Marketea, en el Club Marketea, sobre tributación esencial para emprendedores. Y me encuentro, como les comentaba, con Karina Alcántara. Karina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Beto, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto, ¿Sí? perfecto. Ah, ok. Ya, genial. Muchas gracias, Beto, por la invitación. Sí, realmente son temas sumamente importantes. He tenido varios casos en donde los emprendedores se centran mucho en el tema de marketing, de publicidad, etcétera, pero no se centran en lo que es básicamente el tema tributario. Y recién lo toman en cuenta ya cuando lamentablemente tienen una multa, cuando ya tienen una inspección. Entonces, tienen que tomar en cuenta que esos tipos este tipos de temas es muy importante y que va a impactar mucho en su negocio. Podrás tener ventas, podrás tener videos virales, podrás tener todo bien parametrizado a nivel de negocio, pero si no lo tienes bien en claro qué cosas tienes que hacer en la parte contable, pues no te sirve de nada. Así de duro, pero es lo que toca hacer, es parte del negocio, es parte de ser emprendedor y hay que tomarlo en cuenta también. Exacto, exactamente. Así que pues nada, Así es. Karina, cuando tú me digas, arrancamos. Ahí puedes ya compartir pantalla si deseas. ¿Sí? Ah, ya, ok. Genial. Listo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, perfecto. Sí, correcto. Genial. Bueno, ¿comenzamos? ¿Qué ¿Sí? dicen, amigos? ¿Arrancamos o no arrancamos? ¿Están Arrancamos. listos? ¿Todavía no están listos? Ok. Bueno, chicos, mi nombre es Karina Alcántara, como ya le comentaba Beto, soy contadora pública colegiada. Eh, tengo una empresa que es Tu Plan Contable, donde damos asesoría en temas de contabilidad para los emprendedores en un lenguaje mucho más sencillo para que pueda ustedes entender, porque sé que a veces tenemos algunos términos muy técnicos, así como a mí me pasa que a veces por ahí estuve en un par de capacitaciones en marketing digital porque soy contadora, pero el emprendedor, al igual que usted, tenemos que estar en varias facetas cuando se inicia. Hay algunas cosas en Facebook que yo hago por ahí y me toca aprender y hay cosas que yo no entiendo mucho, entonces entiendo y por eso es que yo trato de transmitir esa información en un lenguaje mucho más sencillo. Tal vez por ahí alguna palabra que pueda dar y ustedes no entiendan, es parte de mí, entonces con total confianza, por favor, díganme lo que se les explico. Para mí el día a día es mi día a día, entonces de repente puede sonar mucho más fácil, pero de repente para ustedes. Entonces, vamos a comenzar. A ver, esos son 4 puntos que ya de repente Beto les ha comentado qué es lo que vamos a ver. El tipo de empresas, básicamente vamos a ver qué tipo de empresas, cómo constituir una empresa, y luego ya vamos a ir un poco más a fondo de régimen tributario, libros contables y las infracciones como tal, ¿ok? A ver, vamos a comenzar con los tipos de empresa, ¿correcto? Hay 2 formas en las cuales te puedes formalizar. Yo sé que cuando eres emprendedor, al inicio no nos formalizamos, ¿sí? Entonces no solemos, digamos, ir por ese lado hasta que tengamos la noción. No es lo ideal, y si hay algunos que todavía no se formalizan por ninguna de las 2 formas que les voy a comentar, pues estén muy atentos porque es lo más recomendable. ¿Sí? Porque si ustedes quieren hacer algún negocio con otra empresa, hacer una alianza estratégica con alguna empresa del mismo sector, pues no van a poder, porque en algunos casos se pide el tema de formalización, ya sea como persona natural y como persona jurídica.
¿ok? Es más, he tenido algunos emprendedores que están haciendo negocios le venden al Estado y el Estado te pide una serie de requisitos y una de esos es tener un historial con la SUNAT. ¿Ok? Es decir, te piden la ficha RUC y te piden tener un historial de ser puntual con tus impuestos, etcétera, etcétera, y en función a eso te van midiendo, ¿correcto? Entonces tenemos las dos formas, persona natural y la persona jurídica, ¿sí? Que es de repente los términos que ustedes más o menos han alcanzado a escuchar. ¿Qué es la persona natural? Es decir, yo como Karina Alcántara quiero iniciar un negocio. Aquí no involucra básicamente que el tipo de negocio, el rubro, aquí es cómo tú lo quieres llevar, ¿ok? De repente me dices, Karina, lo que pasa es que algunos tienen, digamos, esa percepción que constituir una empresa te genera bueno, sí, es un tema de trámite, es un tema de algunos desembolsos de dinero, algunos pasos, etcétera. Sí, pero es de acuerdo a cómo tú lo quieres llevar. Si tú quieres iniciar, quieres formalizar tu empresa, entonces, y si por el momento no tienes todos los medios, los recursos o los tiempos disponibles, te recomiendo que constituyas una persona, te constituyes como una persona natural que no tiene ningún costo. Básicamente te acercas a cualquier centro de la SUNAT con tu DNI para poder solicitar un número de RUC. ¿Qué es el número de RUC? Básicamente es como el DNI del negocio o de la empresa. ¿Correcto? No tienes ningún costo. Es más, ahorita con todo el tema de la coyuntura, la SUNAT desde el año pasado ha implementado, porque antes se hacía de forma presencial, se implementó el tema de poder solicitar tu número de RUC vía virtual por la página de SUNAT. Hay un apartado donde indica mesa de partes virtual. Sigue los pasos y puedes obtener tu RUC sin tener que acercarte a los centros de SUNAT. ¿Ok? Una vez que ya tienes tu número de RUC, ya luego vamos a pasar a los siguientes pasos, que es ver en qué régimen tributario estarías, cuáles son los libros contables, porque he tenido lamentablemente muchos casos en donde los emprendedores se constituyen, tienen su empresa, están con su negocio, con una IRL, pero no tomaron en cuenta los libros contables. Y los libros contables también tienen un tema de multa. No saben en qué régimen tributario están. Y tienes que saber sí o sí en qué régimen tributario estás. Si alguno de aquí tiene su ficha RUC y yo de repente le digo en qué régimen tributario está, de repente muy pocos me van a saber decir cuál es el régimen. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque eso va a determinar cómo vas a tributar, qué libros contables vas a llevar y una serie de detalles que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, si no me quiero complicar mucho el tema, si por el momento lo puedo llevar de esa forma, lo hago como persona natural, ¿ok? Con mi DNI tramito mi número de RUC, ¿ok? Que es un registro único del contribuyente, es decir, como el DNI a nivel tributario, y lo tramito y con eso puedo estar ya funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Que, si ustedes me dicen, Karina, pero bueno, yo quiero ir más allá, quiero hacerlo de una forma mucho más formal, mucho más presentable, mi empresa como tal, mi empresa, mi negocio. Entonces yo te voy a decir, ok, constitúyete como una persona jurídica, ¿ok? Pero que vas a tener algunos costos notariales, porque vas a tener que ir a la notaría, digamos, solicitar el tema de la constitución, etcétera, ¿no? En ese sentido, y va a tener un poquito más de tiempo. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Disculpen, lo dejé así. ¿Sí lo pueden ver o le doy pantalla completa mejor? ¿Sí lo pueden ver bien? Beto, ahí me avisas, por favor, porque no lo... Yo lo veo ¿Sí? perfecto, ¿ah? Sí, sí, yo lo veo ¿Sí? perfecto. Correcto, correcto. Ya, genial. Entonces,
Bueno, como persona jurídica les digo, hay una serie de trámites que hacer, hay unos costos, hay que pagarle al notario para que te pueda hacer el tema de la minuta, la escritura pública, es donde este documento va a contener todo el detalle de socios, va a tener todo el detalle de cuánto de capital vas a colocar, designar quién va a ser el gerente general. Entonces todo eso va a tener un proceso. Usualmente se demora como 2 desde que el notario hace el trámite. Usualmente cuando vas a la notaría, ellos se encargan de realizarte tu documento como tal, elevarlo a registros públicos, es decir, llevarlo a registros públicos y hacer todo el procedimiento. Luego que ya tenemos la constitución, es decir, que ya nació la empresa como tal, sí nos vamos a ir a la SUNAT a tramitar el número de RUC. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando eres persona natural? Cuando tu número de RUC comienza con 10. Todas las personas naturales que se han constituido a nivel de SUNAT con número 10, quiere decir que es una persona natural, es decir, con solo su DNI. Cuando es una persona jurídica, es una empresa totalmente constituida, ha pasado por un proceso a nivel notarial de registros públicos, su número de RUC es el número 20. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia. Pero antes de pasar a, antes de constituirte como persona jurídica, tienes que tomar ciertos puntos en cuenta, ¿ok? Muchas veces me llaman y me dicen, Karina, si quiero constituir una SAC, ¿qué me recomiendas? Si me quiero formalizar, ¿qué me recomiendas? ¿Una SAC? ¿Una IRL? Entonces, usualmente recibo muchas de esas consultas. Pero lo primero que tú te debes preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú tienes a disposición? Tú podrás querer constituir una SAC, ¿no? Pero no tienes un socio. Para poder constituir una SAC, necesitas una segunda persona. ¿Ok? Porque es una sociedad como tal. Si no la tienes, te puedes constituir como una empresa individual de responsabilidad limitada, las que son las IRL, que solamente existe un único socio, ¿sí? Y que y que el proceso de constitución va a ser mucho más, digamos, un poco más ligero, porque eres tú el único que va a firmar y te va a tomar tus datos, tu información en las notarías como tal. Entonces hay que ver primero, ¿no? Si tengo un socio, me voy a constituir una SAC, y si no, pues me constituyo como una IRL. Va a depender mucho en qué situación estás, ¿correcto? Suele pasar que a veces de repente cuando son esposos quieren constituir una empresa y pueden decir, ah, tengo mi esposo, entonces somos dos los socios. Lamentablemente no se puede, porque cuando ya estás casado, el patrimonio de cada una de las personas pasa a ser uno solo. Entonces, esos esposos solamente sociedades, de la Ley General de Sociedades, vienen a ser un solo socio. Entonces tendrían que buscar a un tercero para que ahí sí califiques como una sociedad anónima cerrada. Usualmente los emprendedores son sociedad anónima cerrada, ¿correcto? Las sociedades anónimas abiertas son ya para empresas que cotizan en bolsa como tal. ¿Correcto? ¿Cuál es el segundo punto que debemos tomar en cuenta cuando vamos a constituir una empresa como tal? ¿Ok? El nombre. ¿Sí? El nombre. ¿Cómo se va a llamar tu empresa? Hay que diferenciar mucho lo que es el nombre comercial del nombre o la razón social. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos a Metro, WOM y otros nombres con los que se le conoce a toda esta cadena, todas estas empresas que tienen estas cadenas. Pero a nivel de SUNAT, ellos se llaman Cencosud Retail S.A., ¿correcto? Yo lo puedo conocer como Metro, pero en su constitución ellos tienen un nombre, una razón social. Hay que diferenciar mucho porque a veces también solemos confundirlo, ¿correcto?
Puede ser igual el nombre comercial, perdón, puede ser la razón social igual que el nombre comercial, no hay ningún problema, eso es de acuerdo a cómo tú estratégicamente, publicitariamente lo quieres realizar, ¿sí? Como tercer punto tenemos el capital. Es un punto también importante a tomar en cuenta al momento que nos vamos a constituir, ¿sí? ¿Con cuánto dinero puedes empezar? Usualmente he tenido emprendedores que hasta a veces han empezado su constitución con 100 soles, 500 soles, 1000 soles. Eso no delimita el tema del capital. Eso es básicamente qué es lo que tú necesitas para poder, digamos, despegar en el negocio. ¿Sí? Eso no es, digamos, totalmente relevante o totalmente, va a depender si tus socios, si están, el planeamiento que tú tengas a nivel de empresa, ¿no? Necesito este dinero, la empresa necesita este dinero para poder haces un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que primero que vas a hacer? Si es que vas a contratar personal, ok, si vas a contratar personal, hay que tomar en cuenta los pagos mensuales de esas personas, o si es que vas a tercerizar, que también es usual, los servicios como tal, también hay que tomar en cuenta toda esa proyección que tú tengas. Si tú lo único que necesitas es una computadora para poder empezar tu negocio, colocas la computadora como capital. Sí, he hecho un par de asesorías sobre el tema de la Constitución y me ha dicho, mira, Karina, yo en efectivo no tengo y mi herramienta de trabajo es la computadora. Pero esta computadora la compré a título personal hace un par de años. ¿Qué haríamos? Porque no tengo, evidentemente no puedo comprar un activo si es que aún la empresa no está constituida. ¿Cómo podríamos hacerlo para ponerlo como capital? Entonces, la alternativa que se le propuso es, mira, valoricemos la computadora, ¿sí? ¿Cuál es el precio de mercado a hoy? Obviamente ya no va a estar al mismo precio al que lo compraste porque se deprecia. Entonces, valorízalo, hay que tomar los datos de la computadora, modelo, serie, etcétera, y con eso se lleva a la notaría indicándole cuál es el detalle de ese activo y se empieza con ese capital. El capital puede ser en activos, como ya se los he mencionado, o puede ser en efectivo. O puede ser mixta. Puedo poner 500 soles y puedo poner mi computadora. Si la computadora está a 2000, ya tienes 2500 de capital. ¿Correcto? Y con eso ya puedes iniciar. Ojo que aquí ya es una medida de colocarlo como capital, porque evidentemente vas a utilizar y es como que el inicio de la empresa. A nivel contable, no sé si alguno de ustedes sepa, pero a nivel contable, nosotros cuando la empresa, cuando compra algún activo como tal a nombre de la empresa, es decir, con la factura como tal, con el desembolso del dinero como tal, pues viene a ser el activo de la empresa y por tanto, como es nuevo, recién va a ser puesto en uso, hay una medida tributaria, contable, en donde la ciudad nos dice, ok, tú has comprado tal activo y mediante el uso se va depreciando. Entonces, esa depreciación lo voy a convertir en un gasto para mi tema, para mi presentación de la DJ anual, que es el balance anual que se presenta cada año dependiendo del régimen tributario en que estás. Por eso es que es muy importante saber en qué régimen tributario estás. Hasta aquí tenemos todo claro. Karina, ¿Tienen alguna perfecto, duda? perfecto. Sí, Quería interrumpirte ¿sí? un ratito para poder, Sí, preguntas muy interesantes que he estado viendo acá, que no sé si las puedes ver como sí. para ir respondiéndolas, para ir A asimilando toda ver. la información nueva que está llegando. Ok. Si solteros constituyen una sola y luego se casan, ¿qué pasa? Bueno, les comento que con mi socio, mi partner es mi pareja, no estamos casados, y averigüé ese detalle, y me dijeron que no, porque se constituyó antes de, entonces no tendrías ningún problema, salvo que en adelante ya cambie, digamos, las reglas del juego, ¿no? ¿En qué parte del proceso se coloca el nombre comercial? En la parte cuando tú quieras ya despegar, quieras publicitar, quieras marketearte como tal, ya tú vas a dar el nombre comercial. Estratégicamente tú lo vas a escoger, ¿no?
Si es que no, puedes comenzar con hacerte conocido con el mismo nombre comercial. Eso depende ya de cada uno como le quiera ver. Por ejemplo, yo soy como Tu Plan Contable SAC, porque nosotros somos constituidos como empresa y comercialmente también, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo quieras llevar a ese nivel. El nombre comercial, no, el nombre comercial es para temas netamente publicitarios, cuando tú quieres lanzar tus campañas en redes, etcétera. La razón social sí va en la minuta. Y como ya va en la minuta es la partida de nacimiento de la empresa, por así llamarlo, ¿sí? Entonces, cuando vas a la SUNAT te va a pedir la partida de nacimiento de la empresa para que ellos levanten la información en su plataforma y sale toda la información de las notarías o de registros públicos, ¿sí? Teresa, quiero un repaso. A ver, ¿en qué te quedaste, Teresa? ¿Cuál es tu duda? Marina, para dejarlo Ya. claro, Sí. por ejemplo en Marketea, ¿no? La razón social es Cursos y Conferencias Perú SAC, que es el nombre que uno lo pone al momento de registrar. Pero Ujú. el nombre comercial puede ser el Club Marketea, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que ser Correcto. iguales. Ujú. Sí, no necesariamente tiene que ser igual, es de acuerdo como estratégicamente, por ejemplo, aquí Beto lo ha hecho con un nombre tal, a nivel de su partida de nacimiento de la empresa, pero a nivel de hacerte, es como que, por ejemplo, no sé, alguien que se llame José Luis y de apodo le llamen Pepe, Ah, ¿no? ok. Por ejemplo, esa es más o menos la idea. No sé si por ahí ya quedó un poco más claro. El nombre comercial Margot es, digamos, el apodo de la empresa. Eso no se registra, eso lo puedes poner como alternativa. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, ya cuando tengas todo esto ya identificado, planificado, es decir, ya tengo un socio, no tengo un socio, cuánto es la capital, etcétera, y los demás pasos que vamos a ver, vas a tener que hacer la búsqueda de nombre en registros públicos, que más o menos te cobran como 5 soles, hacer la búsqueda. Es decir, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy y digo, a alguien más se le ocurrió y dice, me voy a llamar Tu Plan Contable, por ejemplo, ¿no? Tu Plan Contable SAC. Entonces, en registros públicos lo que se hace es la búsqueda de nombre para saber si ya alguien ocupó o ya alguna empresa está utilizando ese nombre. Y te van a decir, no, tienes que descartar ese nombre y tienes que buscar otro. Usualmente les recomiendo que tengan como 5 opciones para poder hacer tener la constitución y poder tener varias alternativas al momento, porque es probable que ya alguien, digamos, te ganó la posta. Y sí te van a dar en la columna, en otra columna te van a decir el nombre comercial, pero es un tema referencial, ¿ok? El nombre comercial es básicamente, como les repito, es para más temas publicitarios. Es tú abres por ejemplo, tu redes, tu fanpage, ¿ok? Y no vas a colocar, no sé, por ejemplo, como en el caso de Beta cuando se explicaba cursos y SAC, no. Entonces necesitas algo con el que más digamos, tu público objetivo te recuerde o seas mucho más conocido, que es muy diferente, es como que tu apodo, como en el caso que decía, ¿no? A los José le llaman Pepe, ¿no? Y es un apodo que usualmente y es más conocido como Pepe, ¿correcto? Sí, puedes cambiar la razón social. Creo que nos estamos confundiendo un poquito. La razón social es tu nombre en la partida de nacimiento. El nombre comercial es el apodo. La razón social sí la puedes modificar. Sí la podemos modificar, pero es un trámite que tienes que hacer tanto en registros públicos, tal vez con notarías, etcétera. El nombre comercial, ya sí. El nombre comercial, ese ya va más como un tema de Indecopy. Sí, correcto. Tanto todo el logo, todo eso, etcétera, tienes que hacerlo también. Que no es, ojo, necesario tener, por ejemplo, constituida la empresa o como persona natural con negocio. Es decir, no es necesario que tengas tu RUC. Puedes hacerlo con tu DNI y hacer el tema de la patente. Ahora, si es que tú quieres, luego, por ejemplo, yo como Karina,
como Karina Alcántara, me acerco a Indecopi y hago mi trámite del tema de mi marca y de mi logo, ¿correcto? Luego, constituyo la empresa, etcétera, y hago el tema con mis... Acordamos que yo voy a dar como que permisos para que la empresa lo utilice. Ese es otro procedimiento. ¿Ok? Ese es otro procedimiento. Que por cierto, en Indecopi hacer ese procedimiento para el tema de todo lo que conlleva con ellos demora aproximadamente 6 meses. No sé con la coyuntura cuánto demore en estos momentos, pero más o menos son 6 meses. Y el costo, yo lo vi antes de la pandemia, hace ya un par de años, más o menos son 600 soles. En estos momentos no sé cuánto sería, pero y cuál es el procedimiento ahora mismo, ¿no? La patente, me parece que es de verdad, Raúl, no lo sé en ese sentido. Me parece que es un pago único como tal, no, salvo que Indecopi diga lo contrario, ¿no? Ah, muy buena pregunta, Franco. Yo he tenido un caso y hay que tener mucho cuidado porque en el sentido del orden, o sea, si nosotros no vamos a ser ordenados y planificados, pues no va a funcionar mucho el tema de tu contabilidad como tal, ¿sí? A ver, yo he tenido un caso de una empresa que se constituyó, ok, todo bien, tenía su minuta, etcétera, y pusieron un dinero un poco representativo en el capital, todo bien, me pasan la minuta, la reviso, le digo, oye, estoy viendo que tu capital es de tal importe y en tu estado de cuenta no lo veo. Y me dice, sí, lo que pasa es que como constituimos la empresa, pusimos cuánto va a ser el dinero, pero luego lo gastamos. O sea, es como que compraron inmediatamente la mercadería y no dio el chance de hacer el circuito completo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado porque siempre hay que cuidar el tema del circuito completo. A mí me gusta revisar la información y que se cumpla el circuito completo, es decir, tengo el dinero, compro, vendo, cobro, pago planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el circuito normal de una empresa. El que seamos emprendedores no quiere decir que nos vamos a saltar porque perjudicas a tu empresa, ¿correcto? La vas a perjudicar. Porque al hacer un cruce de información, ya hay un desfase. Entonces, es como que si yo quisiera sacar un estado financiero, tu balance va a salir negativo porque nunca entró. ¿Y cómo compras esa mercadería? ¿Cómo justificas que compré? O sea, sí, la idea estaba buena, ¿no? Yo inmediatamente, oye, me constituí, me entregaron todos mis documentos y mañana me voy a comprar. Pero lo que normalmente se debe hacer, y ahí hay que tener mucho ojo con los notarios, porque me he dado cuenta que a veces los notarios no exigen. Lo que se hace es, le entrego mi información, me hacen la minuta, la escritura pública. Si yo le digo que voy a poner una cantidad de dinero, el notario me tiene que dar como una especie, un papelito, ¿no? Indicándole, digamos que si yo le voy a decir, voy a depositar tanto de dinero o voy a inyectar una cantidad de dinero, el notario me tiene que decir, ve al banco que hayas elegido y apertura una cuenta corriente a nombre de la empresa. Sea el importe que sea, así sea 10 soles, 100 soles, hay que hacerlo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque luego, y es deber del notario, exigir que se cumpla ese paso. Yo he visto que, por ejemplo, incluso en constitución, como les digo, de capital de 100, 500 soles, en donde no se ha cuidado ese detalle. Y me pasó con esta empresa, que era el capital un poco más fuerte, en donde no se había cumplido ese detalle como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, en plena constitución, en plena que el notario está redactando este documento, el notario debería indicarte, ve al banco, haz el trámite indicando que estás en proceso de constitución y que vas a depositar el nombre para que te aperture la cuenta corriente. Luego regresas y me entregas el ticket como constancia de que lo has depositado. ¿Sí?
Entonces tenemos que hacer ese detalle también. Sí, correcto, correcto, muy bien, muy bien, Franco, porque a mí me ha pasado un par de emprendedores que nunca hicieron ese proceso y luego me di cuenta bueno, no debió pasar, ¿no? Si vendes por internet, en realidad, si vendes por internet o de forma física, Freddy, o sea, cual sea como tú estés llevando tu negocio, sí tienes que constituir, porque ahora la SUNAT se ha dado cuenta que hay muchas transacciones a nivel de internet y por tanto ya está fiscalizando, ¿sí? Fiscalizando cuáles son las alternativas que están usando, se está usando ahora. Entonces, sí es recomendable que lo hagas. Por un tema, por ejemplo, yo les comento, yo a veces hago compras también por internet y lo primero que yo pregunto es, ¿me vas a entregar boleta o no? Es importante exigir un documento comprobante de pago porque con eso yo puedo reclamar si el producto me vino fallado, si el señor de repente, porque ahí es muy usual el tema de las estafas, entonces es un medio en que yo puedo reclamar que efectivamente desembolsé un dinero por un producto o un servicio. Entonces el comprobante de pago es un medio como tal. Entonces hay que exigir eso también, por favor, ¿sí? Que gracias por el dato, Margot. A ver, para poder, ok, emitir un recibo, hay que tener mucho cuidado con los recibos por honorarios. Raúl, hay que tener mucho cuidado con los recibos por honorarios porque los recibos por honorarios son específicamente por un servicio, no por un producto, para empezar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta porque también he visto que hay emprendedores que me dicen, Karina, yo necesito contratar personal, pero el costo laboral es muy grande para mí y por tanto no los contrato en planilla, ¿sí? Y yo los estoy contratando con recibo por honorarios. Grave error, ¿sí? Grave error porque ya estás infringiendo la ley a nivel laboral y una multa laboral más cara que una multa de SUNAT, con eso les digo, ¿sí? Entonces, para yo poder contratar a una persona con recibo por honorarios, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que no tenga una dependencia conmigo, es decir, que yo no le haya asignado un horario de trabajo, que yo no le haya asignado espacio para que trabaje, etcétera, etcétera. Porque si está cumpliendo todos esos digamos, todos esos detalles, ¿ok? Y le pago con recibo por honorarios, debiendo estar en planilla, es una infracción laboral. ¿Por qué usualmente se hace esta modalidad de contratar personal debiendo estar en planilla con recibos por honorarios? Porque se piensa que es muy cara, pero lo que pasa es que no nos hemos, digamos, no hemos averiguado, no nos hemos capacitado y los felicito por estar en este curso porque no es muy usual que los emprendedores se capaciten en estos temas y por eso es que luego vienen las consecuencias. Pero existen alternativas en donde la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, que son quienes fiscalizan esos detalles a nivel laboral, tienen alternativas para los quienes somos emprendedores y no te van a calificar como un régimen general. Claro, los que de repente en algún momento hemos estado en planilla como dependientes, ¿no? Es decir, teníamos un horario de trabajo, teníamos un jefe que nos decía cuáles son las tareas, etcétera. Claro, gratificaciones, vacaciones, CTS, si la empresa cumplía ciertos requisitos, utilidades, etcétera. Y claro, tú lo ves como emprendedor y dices, yo no tengo para pagar todo eso. Y claro, es entendible, pero hay otra alternativa, que por ejemplo es el REMIPE laboral, ¿no? Es básicamente un régimen para las medianas y pequeñas empresas, en donde te dice, ok, de acuerdo a tu nivel de ventas, de acuerdo a tu número de trabajadores, tú solamente vas a pagar tal beneficio y no vas a pagar completo, pagas mitad. Y conforme vas avanzando, te va a ir ya
va a seguir adquiriendo, porque lógicamente cuando nace una empresa es para que tenga una vida un poco más prolongada, de ese tiempo pues vaya creciendo, ¿no? La idea es que crezca la empresa y pues por tanto si creces a nivel de empresa, a nivel de ventas, pues ya tienes la capacidad para pagar algunos otros beneficios. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con el tema de emitir recibos por honorarios, porque no es una modalidad. Yo hace poco he tenido un caso lamentable donde eh, contrataron a una persona, ¿ok? Dijo que estaba a prueba. Yo lamentablemente no estuve enterada, recién había comenzado con este cliente, que también por favor no oculten información a los contadores. Los contadores somos como los doctores, nos vamos a dar cuenta en cualquier momento de qué es lo que están haciendo, así que, así que ya sabes, Beto, la información es muy importante, tienen que ser sinceros, o sea, ustedes tienen que ser sinceros con su contador o quienes ustedes deciden quién va a llevar esa parte, porque es muy grave, ¿ok? Entonces, yo no sabía, contraté un personal y asignó un vehículo para que esta persona se movilice para sus funciones y días después el señor se accidenta. Entonces, el señor se accidenta, entonces me llama y me dice, pasó esto. Y le digo, ¿por qué no me avisaste que estabas contratando un personal? No, es que el personal estaba a prueba. Entonces, cuando me dicen, y es muy usual también, mucho cuidado, cuando me dicen, estoy contratando un personal, pero esta prueba va a estar con recibos por honorarios y después lo voy a poner en planilla. Grave error también, chicos, ¿sí? Mucho cuidado. Una persona debe estar en planilla desde el primer día que está trabajando contigo. Esté a prueba o no. Sea un contrato en donde se estipula tanto las obligaciones y los derechos del trabajador como del empleador, y dentro del contrato se estipula 3 meses a prueba, en donde si el trabajador o el empleador no son compatibles, por decirlo así, se rescinde el contrato. Pero lo tienes que levantar en planilla, lo tienes que reportar, tienes que pagar por él, porque imagínate, mira, en este caso de esa empresa que contrató y no tenía seguro. Y una inspección laboral, si a este señor le pasaba algo mucho más grave, una sanción definitiva para el empleador. ¿Sí? Entonces nosotros como emprendedores también tenemos que velar por los derechos para quienes trabajan con nosotros. Y lo primero que se tiene que hacer es asegurarnos, hacer el contrato, llegar a un acuerdo de sueldos, etcétera, y decirle, te voy a poner en planilla. Me dicen, no, es que mi trabajador no quiere que se le descuente. No. Lamentablemente las consecuencias como emprendedor, como empleador, va a ser para ti. Entonces, lo tienes que poner en planilla, sí o sí. Entonces, inclusive para las pequeñas empresas no es necesario que pagues el 9% del seguro, ¿ok? Sino hay el CIS, que pagas 15 soles, digamos, al CIS, y con eso ya tienes un seguro, y con eso estás tranquilo, tanto tú como tu trabajador, ¿correcto? Bueno, ya nos fuimos a temas laborales, que no es el tema, pero bueno. ¿Dónde verificas en qué régimen? En tu ficha RUC, Margot. En tu ficha RUC, me imagino en la segunda hoja, debe decir tributos afectos, ¿sí? Hay una parte que dice IGB, ¿ok? Y abajo debe decir renta. Ahorita vamos a ver qué tipos de regímenes hay, pero ahí te va a especificar. Ahorita te voy a mencionar y ahí lo vamos a ver, ¿correcto? Raúl, ¿se puede despedir por el primer mes de labor de acuerdo al periodo de prueba o tengo que hacer un documento? Yo te recomendaría, Raúl, que sustentes. Hay que documentarlo, ¿sí? Porque en digamos, ante el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, estas dos entidades siempre le van a dar la razón al trabajador. ¿Sí? Siempre. He visto muy poquitos casos donde le han dado
a la empresa como tal. Entonces ustedes tienen que sustentar y recabar toda esa información, el contrato de trabajo, el horario de entrada, hay que tener un registro de entradas y salidas del trabajador, etcétera, etcétera, para que tú puedas sustentar ante una queja del trabajador y decirle, mira, yo le hice su contrato, su horario de entrada y salida es tal, pero, o no sé, hay diversos casos que he visto que a veces de repente, no sé, se ausentaron por 3 días y nunca se comunicó, nunca dio aviso, entonces en esas ausencias se justifica, se le llama, hasta de repente, ahorita se utiliza mucho WhatsApp para poder comunicarnos con los trabajadores, tal vez. Entonces, tomar screenshot de de esas comunicaciones, de esos correos, todo para que tú puedas sustentar el por qué fue despedido. Y si está en periodo de prueba, se puede hacer sin ningún problema, pero sí te recomiendo que lo sustentes bien, Raúl, ¿correcto? Ok, ya estamos en temas laborales. Si por ahí alguien, para cerrar el tema laboral, si tienen alguna otra duda o consulta, de repente estábamos en temas de tipos de empresas, pero bueno, no hay ningún problema. Espero no haberlos confundido con la información, pero bueno. Entonces estábamos que el capital puede ser en dinero, puede ser en efectivo o puede ser en activos, puede ser mixto, pero eso sí, si va a ser en dinero, tenemos que ir a un banco que hayamos elegido a depositarlo, aperturar una cuenta corriente a nombre de la empresa para que se dé el circuito completo. Y desde ese momento ya el dinero pasa a ser de la empresa. ¿Sí? Hay que diferenciar mucho lo que es el tema de la empresa como mi tema personal. A veces me dicen, no, es que es mi empresa, entonces por lo tanto yo decido que, no sé, me voy a aumentar 2.000 soles. No, señores, hay que separar. Ya la empresa es una tercera persona. ¿Sí? Correcto. ¿Cuál es el otro punto que vamos a ver? ¿Cuál es el cuarto punto? El cuarto punto o el cuarto paso, ya una vez que tengamos todo esto definido, vamos a ir a los registros públicos. Como les menciono, las notarías son las que usualmente cuando ya tienen toda esta información, haces el pago respectivo de los costos notariales y ellos se encargan de hacer todo el trámite en registros públicos y luego te dice regresa en 2 semanas, solamente recoge la información o regresa tal día para poder hacer la firma de los documentos como tal para poder elevarlo, ¿ok? Entonces aquí en registros públicos se va a levantar la información y vamos a poder saber si en el caso de una sociedad anónima cerrada, cómo va a estar distribuida las acciones, ¿ok? Una SAC es usualmente el tema de las acciones, que son los valores que representan los derechos de cada uno de los socios. ¿Ok? Entonces, eso ya es como el quinto paso que tenemos que tomar en cuenta al momento que vamos a constituir una empresa. ¿Ok? Socios, si no tengo socios, una IRL. Luego, ¿cómo voy a, digamos, a bautizar a mi empresa? ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo va a estar en la partida de nacimiento? ¿Correcto? Luego, ¿cuánto de capital voy a poner? ¿O cuánto de capital voy a poner yo y mis socios? ¿Ok? ¿Va a ser en dinero? Ok, vamos a distribuir. ¿Quién va a tener la mayoría, digamos, la mayoría de las acciones? ¿Ok? Yo puedo invitar a alguien. Ahora, hay que tener mucho cuidado o hay que saber elegir quién va a ser tu socio, porque a veces suele pasar que luego hay desacuerdos y lamentablemente se termina la sociedad, digamos, se liquida la empresa como tal, ¿no? Eso sí es muy recomendable. Entonces, yo tengo que, ¿quién va a tener la mayoría, digamos, de las acciones? Porque de acuerdo a los aportes que se dé, se va a dar digamos, el tema el socio mayoritario como tal, ¿no? Como usualmente se le llama. O de repente dicen, no, 50-50, tú y yo vamos a hacer lo mismo, vamos a invertir lo mismo, entonces 50-50, no hay ningún tema de poder. Pero si ya, entonces ya es cuestión de cómo lo vas a analizar y es cuestión cómo lo vas a estar viendo, ¿no? Y luego ya pasamos a registros públicos porque precisamente ahí se va a elevar, se va a registrar quién es el socio mayoritario, quién es el socio minoritario, etcétera, etcétera, para poder elevarlo a registros públicos, ¿correcto?
Y, me olvidando, el último paso y que es muy esencial es con la SUNAT. Una vez que ya he realizado, que yo ya tengo mi minuta de constitución, tengo que ir a la SUNAT. Ahí recién voy y le digo a la SUNAT, necesito mi número de RUC, ¿correcto? Necesito el número de DNI. Yo ya hice todos los pasos para poder, digamos, tener la partida de nacimiento de la empresa. Ahora necesito el tema del DNI, el documento como tal, ¿no? El número de la empresa como tal a nivel tributario. Entonces, en SUNAT te van a solicitar la copia literal una vez que tú tengas tus papeles de registros públicos, ¿ok? Vas a ir nuevamente a registros públicos para poder sacar la copia literal. ¿Sí? Me parece que el costo son menos 10 soles para poder sacar una copia literal. Como recién te has constituido, normalmente son como 2 o 3 hojas por lo menos la copia literal para que sale toda la información de la empresa como tal. Te acercas a la SUNAT y le indicas, aunque sé que ahora las notarías también hacen el tema de la emisión o la solicitud del número de, ¿sí? Pero hay que revisarlo bien porque no lo hacen completo, es decir, como tú no has indicado o de repente no te preguntaron en qué régimen, la notaría, en qué régimen tributario vas a estar, o sea, en qué categoría vas a estar, pues no se activa como tal y tendrías que ingresar nuevamente para poder hacer todo digamos, los pasos como tal. Y una vez que ya tenemos el número de RUC, ya podemos, digamos, operar como tal. Pero la SUNAT o el sistema, cuando te ingresas con tu clave SOL, porque te van a dar una clave, no la pierdan, por cierto, anótenlo, usuario y clave, porque con eso te vas a poder enterar si la SUNAT te está solicitando algo, ¿ok? Alguna información, te manda avisos, comunicados, entonces es muy importante y con eso nosotros los contadores de declaraciones de impuestos levantamos información extra, ¿ok? Entonces, ¿por qué te necesitamos saber en qué régimen tributario vamos a estar? Como ya les comenté, es porque vamos a saber cómo vamos a tributar, en qué régimen tributario vas a estar y por tanto qué libros contables voy a tener. Y en función a todo ello, la SUNAT va a decir, ok, vamos a ver si tal empresa que está en el régimen tal ha cumplido con esta información y te hace un checklist y te dice, no, ok, no lo has hecho, una infracción. Tus libros contables deberías tener tal y tal libros contables de acuerdo a tu régimen tributario. No lo tienes, ok, una multa. Entonces, por eso es que es importante esa información. ¿Sí? Creo que tenemos más preguntas. No, no es necesario, creo que es Raúl, ¿no? No es necesario, Raúl, tener un trabajador cuando se crea una empresa. Usualmente los emprendedores cuando recién, o sea, hacemos la constitución y recién comenzamos, usualmente no tenemos un trabajador como tal, salvo que tú quieras ya despegar a nivel de ventas y necesites contratar a alguien, ahí sí, tenemos que colocarlo en planilla. Ahora, si tú me dices, no, yo voy a tercerizar solamente para que me haga, por ejemplo, con Beto, ¿no? Que puedes tercerizar el tema de algún servicio como tal, ¿no? En redes sociales. Claro, él te va de repente a emitir un comprobante, no Beto, estás emitiendo comprobante, ¿correcto? Te va a emitir una factura, una boleta y con eso lo vas a levantar y vas a justificar que estás tercerizando ese servicio. ¿Cuál es la otra forma de tercerizar el servicio? Contratas a una con recibo por honorarios, pero hay que tener mucho cuidado con lo que anteriormente. Yo solamente la contrato para específicamente que me levante una campaña en redes sociales, ¿ok? La contrato y le digo, necesito hacer estos diseños, necesito levantar esta información en Facebook, o de repente contrato a alguien para que haga mi logo, diseñe mi logo, o levante mi web, pero en un tiempo determinado,
y él no depende de mí. Es decir, yo no le voy a decir en qué horario lo tiene que hacer, yo no le voy a decir qué tiene que hacer. Claro, yo le voy a decir qué es lo que quiero obtener acerca de su servicio, ¿correcto? Pero yo no le voy a decir tienes que hacer, hoy día tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer esto, etcétera, porque ya eso es una dependencia esta persona conmigo, ¿ok? Yo solamente tercerizo, por ejemplo, en mi me contratan como Karina Alcata como contadora, olvídese de tu plan contable, ustedes me contratan y yo te voy a decir, ok, mis servicios son tantos, te voy a emitir recibo por honorarios, ¿correcto? Pero yo voy a hacer el trabajo de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo te recomiendo y dentro de mis horarios. ¿Correcto? Y yo te armo un plan y te digo, a tal día me mandas tus documentos, lo hago un checklist, etcétera, pero eso de acuerdo a mis tiempos. No dependo de él que me diga, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, me da indicaciones, me da un horario de trabajo, es muy diferente, ¿correcto? Los accionistas sí pueden trabajar sin estar en planilla al inicio, sí, es lo más normal, ¿sí? Ahora, si hay un gerente general, un tercero que no es socio, no es accionista, sí debería estar en planilla. Ok, Margot. Ok, entonces tú estás en el régimen especial. El renta de quinta categoría, a mí me dice que tú tienes planilla, ¿sí? Tú tienes planilla. Entonces, tú tienes planilla, pero estás en el régimen especial de renta, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos el primer punto. ¿Cuáles? Primero necesito diferenciar, porque sé que a veces se nos complica mucho la terminología, no sé cómo empezar, no tengo ningún, digamos, no sé si como persona natural, no sé si como empresa, no sé cuáles son los pasos, entonces ya sabemos qué es lo que primero tenemos que tomar en cuenta, en base a qué voy a decidir, en base digamos, a lo que yo voy a hacer con mi empresa, si lo hago solamente siendo yo la única dueña, si voy a tener un socio, ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cuenta para dar inicio a la empresa como tal. ¿Sí? Listo. Una vez que tengamos todo eso identificado, ya nació la empresa como tal, tenemos que ver el tema de los regímenes tributarios. ¿Sí? Que era lo que yo les decía, que es, yo lo tengo que saber sí o sí. Me ha pasado que les he preguntado en qué régimen me dicen, necesito apoyo en la contabilidad, quiero saber cuánto me cobras, quiero saber qué implica tus servicios, etcétera. Y yo le digo, ok, la primera pregunta que yo siempre les hago es, ¿en qué régimen tributario estás? Porque de eso va a depender qué tan complejo es lo que tengo que hacer o qué otras, o qué tan sencillo, por decirlo así, porque a veces algunos piensan que es solamente sumar y restar y no es así, ¿ok? Es mucho más allá el tema tributario. Algunos dicen, no, es IGB ventas menos IGB compras, ya está mi impuesto, ya está Karina, yo le he declarado, así, tal cual, yo ya le he declarado, Karina. No, necesito contador. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Sí, pero quiero saber si está bien. No lo sé, quiero saber. Algo me dice que no, pero quiero que me revises. Y le revisé, justamente, ahorita ya se constituyó ya como empresa, como tal, porque le hice su revisión, ¿ok? Y las declaraciones estaban mal. Nosotros a nivel tomamos una serie de criterios, conceptos en base a lo que nos dice la ley, en base a lo que nos dice la administración tributaria para poder hacer la liquidación de impuestos, para decirle, SUNAT, tu IGB que debería pagarte es esto, tu impuesto a la renta debe ser esto, pero hay varios sustentos, hay varios criterios que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer una declaración correcta.
Porque si no, luego la SUNAT te llama y te dice, señor tal, sus ventas no coinciden con lo declarado. Mucho ojo a los que hacen facturación electrónica, ¿sí? Si lo hacen con su propio sistema de facturación electrónica o si lo hacen desde la clave SOL, mucho cuidado, porque la SUNAT está incluso llamando a decirle, señor, sus ventas, de acuerdo a su facturación electrónica, no coinciden con lo que usted declaró. Afortunadamente, la SUNAT en estos momentos está siendo un poco más amigable con los, ¿sí? Está dando oportunidades, ha cambiado un poco de su forma de proceder hace muchos años atrás. La SUNAT era de, te pongo una multa, ¿por qué? Porque los inspectores tenían bonos cada vez que llevaban un tema de una multa, cada vez que cerraban un negocio les daban unos bonos, esos eran sus incentivos. Entonces por eso es que los de la SUNAT, los inspectores salían con todo y te multaban por cualquier cosa. ¿Sí? Ahora ya no. Los inspectores se iban a una bodega a la esquina y es muy usual que en las bodegas a veces no te emiten comprobante de pago, ¿sí? No le emiten, no sé si por desconocimiento o porque no quieren evidenciar sus ventas, pero sí es exigible un comprobante de pago hasta por $1. Si yo pido un comprobante de pago, una boleta por $1, me lo tienen que dar, ¿sí? Pero si tú haces tus ventas y son usualmente en las bodegas o negocios pequeños, son importes chiquitos, entonces lo que tú tienes que hacer es sumar todas tus ventas y luego hacer un solo documento, para que no tengas que hacer, imagínate cuántas boletas o cuántos comprobantes por un sol, entonces no, le sumas y todo. Pero ¿qué era lo que pasaba hace años con esos negocios? Imagínense que yo era de la SUNAT, ¿no? Yo iba así tal cual, y le decía, señora, le hacía una serie de, digamos, de pedidos, de compras, ¿ok? Me esperaba para ver si es que me daba mi comprobante de pago. Si no, entonces yo recibía los productos o mi vuelto y me iba. Y luego regresaba con mi chaleco que decía Inspector SUNAT. Y le decía, señora, usted tiene una multa de tal porque usted no cumplió de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago a emitir un comprobante. Y le tenía una multa. ¿Sí? Entonces, ahorita ya la SUNAT está un poco más calmada, pero tengan mucho cuidado. Sí, tengan mucho cuidado con el tema. Ok, Vía, creo que has tenido por ahí un casito como tal, pero sí, entonces tengan mucho cuidado con el tema de los comprobantes de pago, con el tema de las ventas como tal, porque se hace un cruce de información, ahora se está haciendo un cruce de información. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba? Me dijeron, sí, yo declaré, ya lo hice, ok, tal, le reviso y estaba mal. En un mes declaraba las ventas como tal, pero luego nosotros manejamos el tema del crédito fiscal, no sé si ustedes conozcan ese concepto, que es cuando yo tengo más compras que ventas, ¿sí? Hay casos en donde empresas van a tener más compras que ventas, porque cuando recién inicias, compras para tener un stock y todavía de repente iniciaste el 20, compraste y recién tienes esas compras y tus ventas todavía se dan con mucho más lentitud porque es lo normal en un emprendedor, en un emprendimiento, ¿correcto? Entonces eso nosotros le llamamos el crédito fiscal, el saldo a mi favor, para ser más claro, ¿ok? Entonces le digo a la SUNAT, este mes he tenido más compras que ventas, por lo tanto mi saldo a favor es, por ejemplo, 1000, un número cualquiera, ¿sí? El siguiente mes me fue mucho mejor, tuve más ventas, y tuve compras, ¿ok? No compré tanto porque ya el mes he tenido mis compras, etcétera, entonces he tenido un importe a pagar, por ejemplo, 5.000 soles, ¿no? Entonces los 5.000 soles que me da del mes en que voy a declarar, menos el saldo a mi favor que tenía del mes anterior, lo tengo que netear 5 menos 1, me da 4.000 soles de impuesto a pagar. Entonces, esa es más o menos para que se den una idea cómo es que nosotros hacemos el tema de los impuestos.
Pero ¿qué era lo que sucedía? A esta persona hizo un mes jalaba este importe, otro mes no, y luego volvía a jalar este importe, entonces no tenía una ilación, porque tiene que tener una condición. La SUNAT te dice, me tienes que jalar los saldos a favor, si es que los tuvieses, de mes a mes hasta que se acabe, ¿ok? Hasta que tú me tengas que hacer pago del impuesto como tal, ¿ok? Caso contrario, si tú no lo haces conforme la ilación, pierdes ese crédito fiscal, ese saldo a favor, porque no me estás declarando correctamente. Entonces, le pasó mucho a esta señora que hacía el tema, hizo las declaraciones mal. Cuando me levanté año y medio casi de sus impuestos y le revisé, le dije, no hay forma. Tú tienes que rectificar todos los meses para poderte dar un dato como tal, porque que era también la particularidad de esta empresa, que vendía productos con IGB y con IGB, ¿sí? No sé si por aquí tengamos alguno que se dedique a eso, que por ejemplo son las personas que venden o las empresas que venden frutos secos, semillas, la chía, no sé, ahorita recuerdo la chía, semillas de girasol o este tipo digamos, de semillas, algunas están exoneradas del IGB. Y cuando tú vendes exonerado del IGB y también vendes afecto al IGB, ahí tiene otra modalidad de cómo declararlo, ¿sí? Porque si vendes sin IGB, compras sin IGB, la zona te dice, ok, tienes unas operaciones mixtas. Porque, por ejemplo, no sé si me estoy yendo más allá, dígame, porque para no confundirlos, porque, por ejemplo, si tú contratas el servicio contable, ese servicio se va a dedicar a brindar una asesoría para tus productos sin IGB y con IGB. Entonces, tiene un tratamiento sumamente distinto. Entonces, como ella tenía ese caso, entonces dije, no hay forma. Tú por este tipo de operaciones tienes un saldo a favor, digamos, representativo, que si la SUNAT lo detecta, te va a hacer, además de rectificar, te va a poner la multa. Y cuando la SUNAT ya viene y se dio cuenta, la multa es mucho más alta a que tú lo hagas de forma voluntaria y aceptes. ¿Sabes qué, SUNAT? Me equivoqué. Mira, te estoy enviando la información correcta. Esto es. Ah, pero como yo lo estoy haciendo antes que tú te des cuenta, yo me voy a acoger al beneficio que de acuerdo a la ley me dice y por tanto mi importe es este, más chico, que usualmente es el 10% de una unidad impositiva tributaria, que es la UIT, que para este año son 4.000. Tómenlo en cuenta porque en función a eso se hacen los cálculos, todo lo que tiene que ver. ¿Ok? Entonces, es muy complejo, hay que tener mucho en cuenta todos estos detalles para no tener estos temas de hacer las rectificatorias, el tema de las multas. Más aún, si es que ustedes por ahí saben si han tenido esta particularidad de algún desfase de esa información que no hayan cumplido correctamente, revisen, hagan un checklist, por favor, para saber si es que la información que ustedes están haciendo o están reportando a la SUNAT es la correcta. Antes que la SUNAT les emita un comunicado y les diga, señores, les emito una multa por omisión de tal, o una multa porque sus ventas, o por declarar datos falsos, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer un checklist. Entonces, para eso, nosotros necesitamos saber en qué régimen tributario vamos a estar. Más allá también de en qué rubro, cuál es el rubro al que yo me dedico, porque también hay ciertos detalles que debo tener en cuenta para con toda esta información. ¿Sí? Creo que tenemos una pregunta. ¿Cómo son los casos de cuarta y quinta categoría? Ok, César, ese ya es un tema muy aparte. ¿Sí? O sea, es un tratamiento tributario mucho más, muy distinto a lo que vamos a hablar, porque básicamente estas son rentas de tercera categoría. Pero básicamente, César, si tú emites cuarta y tienes quinta, yo te recomendaría que sumes
todos tus ingresos, ahorita que ya estamos a puertas de cerrar el 2021, sumes todos tus recibos por honorarios y tus boletos de pagos por rentas de quinta categoría para saber si llegas a una valla, que te voy a decir, es una aproximación porque no la recuerdo muy bien, pero más o menos si tú no superas en el año los 30.000 soles, no tendrías ningún problema. Salvo que tú en quinta me digas, que tú en planilla me digas que te están haciendo una retención por rentas de quinta. Si te están haciendo retenciones por rentas de quinta, entonces tú el próximo año tendrías que revisar tu información para saber si tienes que hacer un balance anual como persona natural. ¿Sí? Como persona natural, sin negocio. Es decir, como persona natural que emite recibo por honorarios y que está en renta de quinta categoría. Las personas naturales con negocio son aquellas personas que van a tributar por rentas de tercera categoría. Entonces te recomiendo que hagas eso. Si es que a ti no te hacen rentas de quinta, no te retienen rentas de quinta, no habría ningún problema. Ok, habría que verlo muy bien tu caso. Sí, si es que tu recibo por honorario no supera los 1.500 soles, también habría que ver el tema del 8% de retención, que por eso te digo, es un tema muy aparte porque hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta el régimen tributario en el que voy a estar. ¿Para qué? Para saber cómo voy a tributar y qué implicancias tendría. Entonces, los regímenes tributarios se dividen en 4 categorías básicamente, ¿sí? La primera, la más básica, es el nuevo RUS, que son personas que tienen negocios pequeños, ¿ok? Básicamente que tienen bodegas, farmacias, que son directamente al consumidor final, ¿sí? Que no tienen ninguna intervención con cualquier otra empresa como tal, ¿correcto? Entonces, como son pequeños negocios, ellos no necesitan tener una contabilidad como tal. No necesitan básicamente de un contador. Simplemente ellos lo que tienen que hacer es sumar sus ventas, sumar sus compras y fijarse de acuerdo a la tabla que tiene la SUNAT. Si sus ventas y sus compras no superan a 5.000 soles, pagan 20 soles como cuota mensual. ¿Ok? Ellos no hacen declaración de impuestos con los aplicativos de la SUNAT. No, ellos simplemente, ahorita ya se puede hacer desde la clave SOL, ellos ingresan con su clave SOL, indican cuánto de ventas, cuánto de compras, y si no superan los 5.000 soles, pues solamente pagan 20 soles mensuales como cuota. Si sus ventas son mayores a 8.000 soles y sus ventas y sus compras mayores a 8.000 soles, pagan una cuota de 50 soles mensuales. Nada más. ¿Ok? Entonces, ese es el más básico que tenemos. A ver, me dicen, yo emito recibo por honorarios, debo pagar 20 soles mensuales. Yo creo que te estás confundiendo. A ver, Tantauruna, creo que así se llama. Te estás confundiendo porque los recibos por honorarios se tributan por rentas de cuarta categoría que se tiene un criterio diferente, y los 20 soles que tú me dices son del nuevo RUS, la categoría que justamente estaba mencionando, que de repente tienes un negocio, una bodega. Entonces ahí sí pagas los 20 soles si es que tus compras o tus ventas no han sido mayores a 5.000 soles. ¿Ok? Entonces, si has estado 3 meses sin pagar, porque no declaras, solamente pagas. ¿Ok? La declaración es el procedimiento que hacen las otras categorías mediante el aplicativo del SUNAT y que tienen una serie de procedimientos que hacer. Entonces, si es que si has tenido ventas efectivamente y no has cumplido con pagar durante estos 3 meses esos 20 soles, no tienes multa, porque hace poco la SUNAT en junio o julio del 2021 emitió una resolución en donde indicaba que aquellos contribuyentes que no superaran las 150 OIT, ¿se acuerdan cuánto les dije de la OIT? ¿Sí? Que es muy importante saberlo.
¿ok? Que son 4.400 soles, es decir, aquellos contribuyentes que no han superado los 660.000 soles de venta anual, ¿correcto? No van a tener multa, solo tendrías que voluntariamente hacer la regularización como tal. ¿Sí? Si compras telas y vendes producto terminado, ¿puede estar en el RUS? Sí, claro, si es que no superas los 5.000 o los 8.000 soles, sí podrías estar en el RUS, Raúl. Solo que tú solamente podrías venderle a consumidores finales. Tú solamente puedes emitir boletas de venta. No puedes emitir factura. Por ejemplo, si yo como tu plan contable te digo, Raúl, necesito unas telas para que quiero hacer tal producto también, o sea, además de mi servicio contable, quiero añadir otro rubro, digamos, no otro rubro, otro objeto social, y te digo, pero me tienes que emitir factura, no vas a poder hacer negocio conmigo, porque tú solamente me vas a dar boleta. A nivel tributario, yo como una empresa, como una SAC, y estando en un régimen que no es el RUS, que es el régimen MIPE tributario, la SUNAT me da una alternativa que me dice que sí, pero si tú me compruebas que Raúl efectivamente está en el RUS, yo te puedo considerar digamos, esa compra. Pero no aprovecho el IGB, aprovecho el gasto. Que eso me sirve a mí para mi balance anual del próximo año. Hay mucha diferencia entre lo que yo pago del IGB, que es básicamente, sí, mi IGB de ventas menos mi IGB de compras, yo voto un impuesto. Pero cuando los que están en el régimen MIPE tributario y del régimen general, usualmente hacemos balance anual todos los años para reportarle a la SUNAT cómo nos ha ido en ese año, qué implicancias he tenido a nivel de gastos, he tenido planilla, he tenido etcétera, y en función a eso voy haciendo descuentos. Tengo estas ventas, pero gasté en eso es mi base imponible. Sobre eso voy a pagarle un impuesto a la renta anual. A eso es lo que me refiero, ¿no? Porque las boletas de venta no tiene desagregado el tema del IGB, por lo tanto, no puedo utilizarlo como mi, digamos, como mi crédito fiscal, por así decirlo, ¿no? Ah, tú emites boletas. Ya, ok, emites boletas. Sí, ya te comentabas que sí, tienes regularización, pero no tendrías multa. Aprovecha y hazlo, porque ya cuando la SUNAT, les digo, cuando la SUNAT se da cuenta, ahí sí ya cambia la figura. No, Margot, es ventas más compras. Deben dar igual a 5.000 soles. O no deben superar para que tú pagues los 20 soles. Correcto, correcto, Raúl, tiene un límite. Tiene un límite, básicamente es que tú recién comienzas a nivel de negocio y no sabes cómo hacer, todavía no tienes el capital suficiente, digamos, como para subir a una categoría más, o quieres medir el mercado, no sabes cómo estás, está bien en el RUS. Ya si en algún momento te va muy bien, ok, te va muy bien a nivel de ventas, estás creciendo, necesitas hacer alianzas estratégicas con algunos otros, con tus proveedores o con tus clientes, etcétera. Entonces, sí vas a necesitar de ir a una categoría más para que tú puedas estar a la par también. ¿Ok? Porque como te digo, si yo quiero, por ejemplo, hacer negocio contigo y necesito una factura, no me la vas a poder dar, y otros también consideraciones que se toman en cuenta que también más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es el nuevo RUS, ¿correcto? Esa es la más básica, la más simple, no tienes contabilidad completa, no necesitas de un contador, simplemente tienes que estar atento a lo que son tus ventas, tus compras, y sí tener en cuenta el cronograma que tiene la SUNAT para todos los contribuyentes, que es la fecha máxima en la cual tú puedes hacer el tema de tus pagos, de tus cuotas o de tu declaración como tal, mediante el aplicativo de SUNAT. ¿Sí? Vamos a la segunda categoría, que es un rango un poco más del RUS.
¿sí? ¿Cuál es el régimen especial del renta? El RER, que usualmente lo conocemos como el RER. ¿A quiénes está dirigido o quiénes pueden estar en esta categoría? Son para pequeñas empresas que realicen el tema de comercialización de bienes como tal, ¿ok? Es como tal, ojo que aquí sí hay ciertos rubros que están restringidos, que no pueden estar en este régimen, que tendrían que pasar o a un régimen MIPE tributario o a un régimen general, ¿sí? Usualmente por eso es que cuando vas a la SUNAT a hacer tu trámite del RUC, por eso es que te piden la copia literal, porque ahí van a chequear cuál es tu objeto social, es decir, a qué te vas a dedicar, para que de acuerdo a eso puedas entrar en la categoría que estás eligiendo. Por ejemplo, yo como tu plan contable, al brindar un servicio de contabilidad, no puedo estar en ese régimen especial. Yo tengo que estar o en el MIPE tributario o en el régimen general. Esa es una de las particularidades que tienen este régimen, ¿sí? Entonces, fíjese bien, para quienes recién se van a constituir, ya decidieron que se van a formalizar, ya decidieron la formalización, y ahorita justamente estamos viendo el tema del régimen tributario. Entonces, fíjense qué rubro es el de ustedes. Por ejemplo, los casinos y monedas tampoco pueden estar en ese régimen, ¿sí? Porque está limitado. Franco, no es, ¿cómo decirlo?, delimitante el tema del régimen tributario para una licitación. Lo que sí te va a pedir es que estés en regla a nivel tributario, ¿sí? Que tenga, porque usualmente te piden una ficha RUC y me parece que te piden más o menos 3 años de estar operando con el RUC como tal. Usualmente piden las constancias de las declaraciones o el famoso PDT, de repente alguno lo conoce, pero es básicamente la información que declaras. Entonces te van a pedir eso. Inclusive en la clave Sol hay ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un reporte tributario a terceros, me parece que es, en donde tú sacas ese reporte de la misma SUNAT y va a decir si estás al día o no estás al día, qué trabajadores tienes, etcétera, etcétera, y eso usualmente también piden. Las inmobiliarias no pueden estar en este régimen, César. Sí, Margot, el régimen especial es el régimen especial de renta, correcto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad de este régimen? Si bien es cierto, es una valla más que el RUS, ya necesita una contabilidad como tal, pero va a ser una contabilidad un poco más simplificada. ¿Sí? Usualmente los del régimen especial no hacen balance anual, es decir, ellos no reportan a la SUNAT año tras año para decirle a nivel, digamos, a nivel tributario, económico, financiero, cómo les fue, ¿ok? Y es por eso que ellos pagan el 1.5% de impuesto a la renta. ¿Sí? Ellos pagan el 1.5% de impuesto a la renta porque ya es una tasa fija y por eso es que ya la SUNAT no los obliga a hacer el balance anual como tal. ¿Correcto? Y ya los libros contables también solo son 2 empresas. Okay. Son 2 libros, 2 libros contables que llevan, que son compras y ventas. Son los únicos 2 que llevaría a nivel contable como tal. ¿Tu empresa? Sí, o sea, sí está bien, Margot, está bien que esté en el RES. Es más, si no estuviese bien, la misma SUNAT te lo hubiese notado ya. O sea, en el instante que estabas solicitando tu RUC, te hubiese dicho que no es que no estés en ese régimen como tal. La huella biométrica, no, es en la notaría, claro, la notaría te cita y te dice tal fecha vas a venir, Franco, ¿sí?
te va a decir tal fecha vas a venir para firmar y te van a tomar tu huella ahí. Y ahí recién ya envían la información al tema de registros públicos. Sí, porque ellos tienen un tiempo, las notarías tienen un tiempo para poder hacer la minuta o la escritura pública, ¿no? Entonces, luego de eso, es que va a depender de las notarías. Como te digo, ellos tienen un tiempo estipulado, porque imagínate cuántas constituciones se hacen. Entonces, te van a citar, usualmente cuando nosotros hicimos su plan contable, nos citaron a la semana siguiente. Bueno, debe ser también porque justo fue por ahí con fin de semana feriado, pero nos citaron a la semana siguiente para tomarnos la huella y hacer las firmas respectivas, y luego ellos lo elevaron a registros públicos. Entonces por eso es que más o menos les di el dato que se demora más o menos 2 semanas, pero 2 semanas contando días hábiles, ¿sí? No días calendarios, es decir, no cuento sábados y domingos, sino de lunes a viernes. Entonces, por eso es que tiene ese tiempo, digamos, de hacer todo el tema de la Constitución como tal. ¿Correcto? Ay, se me pasó. Raúl. Ah, no hay problema, Raúl. Que te vaya bien, nos vemos. Es aproximado, Franco, va a depender de la notaría, como te digo, va a depender qué tanto tenga la notaría de procesar la información como tal. Ellos son los que deberían darte la información porque básicamente ellos levantan todo en registros públicos, ¿ok? Hay una pregunta de Bambino Store, a ver. A ver, que aquí primero me tienes que decir, sí, es virtual, lo puedes hacer de forma virtual si lo quieres hacer con RUC 10, es decir, como persona natural con negocio, ¿ok? Ahora, ¿cuánto debes pagar mensualmente? Va a depender de qué régimen tributario quieres estar, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te proyectas con tu negocio? ¿O tú ya tienes algunas ventas, tienes algunos clientes ya establecidos para poder, digamos, hacerlo como tal? ¿Piensas vender con otras empresas como tal? Porque si estás pensando en vender con otras empresas como tal, como le mencionaba Raúl, vas a necesitar emitir factura. Entonces no te recomendaría el RUS, te recomendaría de repente el régimen especial de renta, de repente, ¿no? Ahora, me vas a decir, yo quiero iniciar mi negocio con RUS. Si tú me dices, voy a hacer negocios con otras empresas como tal, por tanto necesito emitir factura, y voy a contratar personal, ¿ok? Tengo una cuenta corriente, por lo tanto tengo gastos bancarios como tal. ¿Qué más? Entonces tú me das esos detalles y yo te voy a decir, va a depender cómo tú lo quieras llevar. Porque, ¿qué pasa en el régimen especial de renta? Como ellos no hacen balance anual, los gastos que tengan por planilla, por recibos por honorarios o cualquier otro gasto que no tenga que intervenir la parte de, digamos, de IGB, es decir, que no tenga factura, porque por ejemplo cuando tengo planilla no es necesariamente que yo tenga como sustento mi factura, ¿cierto? Sino yo tengo mi sustento en las planillas, las boletas de pago de mis trabajadores. Y eso lo llevamos directamente al gasto que es para mi tema de mi balance anual. ¿Ok? Entonces, eso va a depender cómo lo quieras llevar. Yo te diría, bajo esas circunstancias y esos puntos que te he dado, si tú me dices, si lo quiero hacer como tú me lo estás comentando, yo te digo que yo te recomiendo el régimen tributario que es el tercer nivel, que es el régimen MIPE tributario, en donde acepta cualquier rubro que sea, aunque hay excepciones, es decir, yo no tengo una empresa y la voy a dividir en dos, básicamente para que califique en mi régimen MIPE tributario, porque como en un inicio me mandó al régimen general, lo quiero dividir para que
estar en el MIPE tributario, ¿no? Porque el MIPE tributario es una valla menos, un poco más simplificada, entonces no está permitido tampoco, ¿ok? No está permitido hacer eso. Entonces, yo te diría, ve al régimen MIPE tributario, porque si bien es cierto, vas a hacer un balance anual, pero la tasa que vas a pagar de impuesto a la renta es el 1%. Entonces, como tú me dices, voy a tener planilla, voy a tener estos gastos, etcétera, etcétera, te va a ayudar para el tema de la base en la cual nosotros vamos a aplicar la tasa que nos indica la administración tributaria para que haga el tema del impuesto a la renta. ¿Sí? Si tú me dices, Karina, sí, quiero planilla, perdón, no voy a tener planilla, o sí la voy a tener, pero no quiero estar en ese régimen, no quiero tener que hacer balance anual, no quiero tener más libros contables, lo que me da esta opción del régimen especial. Lo quiero tener así por el momento. Yo usualmente, a ver, a pesar que sean de cualquier régimen que sea, a excepción del RUS, porque ya quedamos que el RUS no necesita de un contador, pero del régimen especial de renta hacia adelante, el que tú no hagas balance anual, digamos, la ley no te obliga a tener cierta información contable, no quiere decir que tú las vas a descuidar, ¿ok? No quiere decir que, bueno, ya compras, ventas, mensual, compras, ventas, pero ¿y tu caja? ¿Cómo estás yendo de caja? ¿Cómo están tus movimientos, tus cobranzas y tus pagos? ¿Lo estás haciendo de forma correcta? ¿O estás sacando dinero por ahí que no corresponde, ¿no? O te vas a un paseo familiar y pasas ahí a nombre de la empresa, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por ahí, aparte que ustedes mismos se están engañando como emprendedores. Ustedes dirán, no, ya sí, haya habido, y agradezco, han habido algunos emprendedores muy sinceros y me han dicho, Karina, yo no te... Y también hay algunos me van a decir, yo no me facturo todo. Porque si todo el mundo lo hace, ¿no? Yo no me facturo todo. Todas mis ventas, tengo mi caja negra, así literal me han dicho. Y no es Beto, no es Beto. Yo tengo mi caja negra, ¿ok? Yo no te boleteo todo. ¿Por qué no? Pues ¿por qué voy a pagar tanto impuesto? Me dicen, ¿no? Ah, ok. Agradezco la sinceridad, ¿sí? Pero yo no te veo esa parte contable, porque por ahí me dijo justamente un potencial cliente, y un cliente me dijo, sí, es que quiero que me mires esta parte de mi caja negra, porque el gerente general quiere aumentarse de sueldo de la caja negra, así literal, entonces quiero hacer un match con lo que... No. Eso desde un principio ya está mal, y es un tema a nivel de ética, a nivel de contador como tal. Y tanto el contador como el gerente general, no sé si lo saben, ante una infracción tributaria, ambos son procesados como tal. Y de principio el contador son inhabilitados como tal, y tienen un proceso como tal, y además hay un tema de ética, ¿sí? Entonces me han dicho esa parte, y bueno, yo con toda la sinceridad del mundo les he dicho, yo no, al potencial cliente claramente le dije, yo no te voy a ver esa parte, yo sé que se hacen, porque sé que en donde hasta te venden las facturas o te las consiguen, ¿cierto? Entonces, no lo voy a hacer, y fíjate tú cómo lo vas a tramitar al cliente que también tuve. Yo solamente me voy a dedicar a lo que netamente facturado, ¿ok? Y básicamente te voy a llevar la contabilidad de eso. Si tú tienes otra cosa, tú gestiona, tú míralo, pero yo no me voy a encargar. Y fíjate bien, porque te estás engañando. Tú decir sí a la SUNAT, le estoy valiendo impuestos, pero al final cuando sacas tu información, te estás engañando a nivel empresarial. No estás dando una información fehaciente como que es lo que se requiere, y estás yendo a la deriva.
¿sí? Entonces a mí me gusta ser sinceros también, y me gusta que sean sinceros y me digan esta parte. Y me gusta tratar a todos mis clientes por igual. Desde el régimen especial, yo a los que tengo el régimen especial les digo, no, dame tu estado de cuenta para saber tus cobros y tus pagos. Quiero saber cómo está tu caja, quiero saber si tienes planilla o que estás pagando la planilla como tal, ¿sí? Entonces necesito hacer el circuito completo para saber si realmente la empresa está obteniendo los resultados esperados como tal. Sí, entonces mucho cuidado, hay que saber con tu empresa para saber a qué régimen tributario te vas a ir, ¿ok? Eh, no tanta una, ¿sí? Tanta una, ¿qué requisitos? Básicamente, si tengo un socio como tal, para una SAC se necesita por lo menos 2 socios. Haber elegido un nombre para tu razón social, ¿ok? Cómo se va a llevar tu empresa, el capital, saber cuánto va a ser de tu capital al iniciar la empresa, etcétera. Todo eso lo tienes que tomar en cuenta antes de. No es necesario tener una contadora, pero sí es necesario que te capacites en esos temas, porque si tú lo vas a administrar, una tercera persona tiene que tener los conocimientos básicos, por eso es que este curso se llama Tributación Esencial para Emprendedores, para saber cómo lo vas a manejar como tal, porque hay varios detalles que tomar en cuenta al momento de hacer la contabilidad. La tributación como tal, ¿no? Porque a nivel contable ya es algunos temas ya sí de repente pueden escapar de tus manos. Ok. Wow. Como te digo, el que me dice Bambino Store, va a depender, ¿ok? Porque si tú traes ahora, ¿de qué forma lo traes desde esos países? ¿Lo traes a través de una importación, etcétera? Habría que mirarlo, cómo es qué es lo que tú quieres hacer con este negocio. Tú estás proyectando que vas a poner luego una tienda, ya sea virtual o física, quieres contactar con otros, digamos, con otros de tu par, hacer alianzas, etcétera. Va a depender y te recomendaría de repente un régimen especial de renta un poco más sólido que el RUS. Pero si tu objetivo es solamente que te contacten por redes sociales o cualquier otro medio que tú dispongas para solamente vender a consumidores finales, es decir, por ejemplo, yo te busco y te digo, deseo una mochila y solamente eso, ¿no? Entonces vas a emitir boletas como tal y ya, y pagas tus 20 soles, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer con eso, Bambino? Va a depender mucho. Como persona natural con negocio, no, Sofía. Si estás en el RUS como tal, no puedes abrir 2 RUC. Es único porque estás registrado con tu número de DNI. Ok, no puedes abrir dos RUC como tal. Ok, entonces Bambino, quédate con los 20 soles, ve viendo, probando, eso sí, emite comprobantes de pago como tal, luego al cierre del mes sumas y te fijas si entre tus compras y tus ventas no dan los 5.000 soles, pues haces tu pago de 20 soles. Ahora desde la clave Sol también lo puedes hacer online, ok, para que no tengas el tema de trasladarte. Sí, justamente ya creo que estamos en hora. Sí, la siguiente sesión vamos a ver, vamos a profundizar, vamos a seguir viendo. Ahorita estamos hablando
Les estoy comentando más o menos para que tengan una idea de lo que es. Ya en la próxima sesión vamos a ver qué es lo que implica, cuáles son los parámetros establecidos para cada uno de los regímenes, qué libros contables tiene cada uno de los regímenes, qué cosas tienen que declarar o qué consideraciones tienen que tener para el tema del RUS, etc. ¿Ok? Ahora, no confundamos lo que es el régimen tributario, que es lo que quien está a cargo es la SUNAT, con el tema laboral, el régimen laboral, que es el ente fiscalizador es la SUNAFIL en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Son cosas muy diferentes, pero que al final en una empresa hace un match. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Es que estés en el RUS no quiere decir que si has contratado a alguien no vas a tener una planilla. Un RUS puede estar en planilla. ¿Sí? Puede calificar como para poner a alguien en planilla y hacer el tema de los pagos como tal. Ahora, en el tema de la planilla, sí tendrías que hacer el aplicativo, que es el PLAME, que nosotros le llamamos, en donde levantas la información del trabajador y declaras mensualmente. ¿Por qué? Porque en planilla tiene que hacerse el descuento de AFP o de ONP y por tanto también hacer el pago de su seguro como tal. Eso sí lo tendrías que hacer de forma mensual. ¿Qué libro te recomiendo? No podría darte uno en específico porque tú eres contador, no sé, el Edith, no sé si eres contador o estás estudiando algo, porque si te recomiendo un libro va a ser uno netamente contable y usualmente estos libros están dirigidos para los estudiantes de contabilidad o los contadores, donde hablamos un término sumamente diferente y ya tenemos la lógica como tal, ¿no? Entonces es muy distinto. Sí, el RU se paga de forma mensual. Todos pagan de forma mensual, ¿ok? Todos pagan de forma mensual, declaran de forma mensual. Eso también ya lo vamos a ver más adelante, el tema del cronograma. Repercute mucho, Sandra. Repercute mucho cuando hacen el tema de utilizar los medios de pago a nivel de transferencia, Yape o cualquier otro medio digital que se use. Sobre todo con las tarjetas de crédito. No sé si alguien por aquí hace cobros con tarjetas de crédito o tiene su POS donde cobra con tarjeta, con cualquier tipo de tarjeta en general. Sí se hace un cruce de información. Ya en la próxima sesión les cuento un caso que tuve justamente de esto que ha sido muy complicado. Si vas a constituir una IRL, ya obtienes la personalidad jurídica y eso es otro RUC. No hay ningún problema. Sí lo puedes hacer, Sofía. Ok, gracias a ti, Teresa. Sí, creo que nos pasamos un poquito del tiempo, Beto. Gracias, ¿Sí? Karina. Sí. Muchas gracias a ti por esta Sí. primera sesión. La verdad que muy interesante, muy enriquecedora. Han habido muchas preguntas. Gracias a todos los casi 30 que se han quedado hasta este momento. La verdad es que sé que a todos nos resulta pues un tema bastante interesante porque obviamente pues tiene que ver directamente con nuestras empresas. Así que pues nada, muchas gracias a ti, Karina. Ya el día de mañana voy a estar enviándoles la grabación para que ustedes lo tengan, lo repasen. Se han hablado puntos muy importantes y de repente entramos un poquito tarde. El día martes, próximo martes, estamos viendo la segunda sesión y el día jueves la última sesión con Karina. Y así que por favor, sácale mucho provecho a este curso. Karina, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias, ¿no? En realidad a mí me gusta así mucho el contacto con los emprendedores porque usualmente son casos
muy, digamos, a veces muy complejos, a veces muy interesantes, y creo que entre emprendedores estamos para apoyarnos, para ayudarnos también. Cualquier duda o cualquier detalle que tengan adicional, ahí Beto de repente pueden contactarme conmigo sin ningún problema. Porque sí, la verdad es que a veces por desconocimiento tenemos esos temitas a resolver, y la verdad a veces da pena ver. Ya en la otra sesión tengo más casos, porque he visto varios casos de esto, para que ustedes puedan tener y poder salvaguardar la empresa como tal, ¿no? Así es, Karina. Muchas Gracias. gracias. Gracias Listo. también a tu plan contable, Gracias. la empresa que diriges. Cualquier consulta que tengan, ahí está Karina en el chat de agregado también, para que de repente la puedan contactar. Y bueno, amigos, nos vemos entonces hasta el día sábado, que tenemos clase, la última clase de Reseteando tu mente con Ítalo y Vida e Historias con Andy. A las 8:15 de la mañana nos vemos, amigos. Cuídense, que descansen, que tengan una buena noche. Gracias, Karina, también. Cuídate, gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.